Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros en esta entrevista. Y básicamente yo quisiera que nos expresaras un poco cuál ha sido tu relación con el Centro de Estudios. ¿Desde cuándo ha sido tu relación? Mira, la relación fue de alguna manera directa a través de don Edmundo Gorman, que era consejero, y asistía yo regularmente a su seminario de historiografía. Y en la conversación previa o posterior al seminario, porque siempre se conversaba antes y después, y solíamos ir a merendar, como él decía, entonces hablaba de algunas cuestiones del centro, de alguna adquisición, incluso cuando se adquirió el documento colombino, que él puso mucho empeño en eso, pues nos lo comentó, llevó una copia para que lo viéramos en el seminario. Uno de los planos, el sencillo que está en la sala de lectura de García Conde de la Ciudad de México, ese me acuerdo que me tocó a mí porque estaba yo trabajando sobre las parcialidades de indios, Roberto Moreno estaba trabajando sobre las parroquias, y yo había logrado una copia heliográfica de ese plano, y estuvimos haciendo comparaciones. Entonces, el centro estaba presente en las conversaciones de don Edmundo, y ya ir al centro fue cuando estaba ya en la Avenida Vallejo, en la original, pues fui con Cecilia, mi esposa, con Cecilia. Ella estaba trabajando sobre personajes del siglo XIX, entonces don Edmundo nos invitó a comer. Fuimos a comer con Juan Luis Mutiozábal, ahí una conversación muy agradable, y bueno, pues ya teníamos una idea muy clara de la riqueza de los fondos, pero ahí ya con la intervención de Cecilia, la folletería del siglo XIX que ya tenían, que le fue muy útil, y bueno, esa es una relación. Luego cuando se cambió aquí a Chimalistac, pues vine poco, porque realmente al poco tiempo nos fuimos a Michoacán, Sí. que fue una estancia de 11 años y pico, y aunque regresé, sí, pues no era una relación, vamos a decir, cotidiana en mi trabajo de investigación. Después sí lo ha sido. Alguna vez traje aquí y doné unos documentos que quedaron aquí, que me había regalado Guillermo Tovar de Teresa. Unos documentos muy interesantes que dije yo, bueno, no tiene objeto que los tenga yo. Y me acuerdo que me inscribieron entre los donatarios del centro. Pero ya posteriormente sí he venido con relativa frecuencia, en el sentido de tener alguna investigación que hacer, pero estoy ya siendo consejero, ya después de los en el 96, porque nosotros regresamos a México, estuvimos en Zamora 11 años y medio, regresamos a México a mediados de 93. Luego llegué yo, me hice cargo de la dirección del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, un tiempo breve, año y pico, porque después ya me tocó hacerme cargo de la presidencia del Colegio de México, y fue ya estando en la presidencia cuando me invitaron, me invitaste tú a formar parte del consejo, lo cual me halagó muchísimo. Conocía yo, bueno, a otros consejeros, ¿verdad? Desde luego conocí a Agustín Yáñez, conocí a don Antonio Martínez Báez, conocí a Don Jesús, a don Jesús Reyes Heroles, claro. En fin, sí, tenía yo idea de quiénes eran los miembros del consejo, que por cierto valdría la pena tener una noticia que estuviera en manos de los usuarios de los fondos para que vean pues quiénes han sido miembros del consejo, ¿no? La calidad del consejo de estas personas avesadas en el conocimiento histórico y en relaciones que han hecho posible la vida institucional del centro. Eso es muy importante.
Pero volviendo a mi relación como investigador con el centro, pues debo decir que es uno de los lugares más gratos para trabajar, aparte de la riqueza de los fondos y del buen servicio que hay en el manejo de la información, porque sí atienden muy bien a los investigadores. He estado aquí, he coincidido con algunos, pues muy importantes, pero con jóvenes que se están formando, es muy interesante. Poco después de dejar la presidencia del Colegio de México, en 2005 estuve reponiendo tiempo perdido en la investigación y estuve consultando con mucha asiduidad los fondos poblanos, por una parte, y otros fondos coloniales de impresos, porque estaba yo trabajando sobre manuales de confesor, literatura penitencial, estaba yo haciendo un trabajo, sí, en ese proyecto se llama Dimensiones de la Conciencia en Nueva España, y de esa consulta salió un trabajo que publiqué en Historia Mexicana que se llama La Dimensión Jurídica de la Conciencia. Ese es uno de los trabajos que ha salido, he sacado otras cosas por ahí, y bueno, pero aquí coincidí con un joven investigador inglés que estaba haciendo su investigación para la tesis doctoral sobre Los Ángeles, y estaba feliz. Él estaba alojado en una casa en Coyoacán. Entonces íbamos y veníamos caminando, yo me vengo caminando de la casa que está ahí en el barrio del Niño Jesús. Él decía, bueno, qué grato es caminar por un lugar tan agradable como estas calles y llegar a un lugar gratísimo, amabilísimo como es el centro, y poder disponer de eso ahí, ¿no? Sí. Y luego, pues, con investigadores, bueno, de la talla de Charles Hale, de las últimas veces que estuvo Charles Hale en México, este gran historiador de nuestro siglo XIX y XX, hay que recordar lo que hizo, la biografía de Emilio Rabasa que hizo, que pudo completar él, pues gracias al fondo Limantur que está aquí, es un fondo importantísimo, y bueno, se han podido hacer muchas cosas. El centro acogió, entre otras cosas, el archivo de Lucas Alamán. Ese es un fondo interesantísimo. Que tú conocías desde yo lo antes. Conocía, sabía de él porque ese archivo estaba en casa de don Salvador Noriega, sí. tío, abuelo de mi esposa, de Cecilia Noriega. Entonces ellos hablaban de ese fondo. Ese fondo llega ahí pues por situaciones forzosas, porque hay un momento de gran inseguridad. Los Noriega eran administradores del Hospital de Jesús, y en el Hospital de Jesús, ¿verdad?, estaban ese archivo de Alamán, porque hay que recordar, Alamán fue administrador de los bienes del Duque de Monteleone, consecuentemente también del Hospital de Jesús. Y en un momento de inseguridad, este fondo se lo lleva don Salvador a su casa en la Villa de Guadalupe, ahí frente a la Basílica, y lo abría a los investigadores. Por ejemplo, ahí hizo José Cayetano Valadez su biografía, Lucas Alamán, estadista e historiador. Él lo acusa el recibo, y es muy interesante ver cómo, pues sí se beneficiaba, pero aquí pues hay un beneficio neto, tiene un índice muy bien hecho, se puede consultar. Hubo una serie de conferencias que se dieron aquí en el centro precisamente para dar a conocer los fondos. Venían estudiantes, venían investigadores a esas conferencias, y abrimos con la de Lucas Alamán. No sé si fue la primera, pero fue de las primeras. Con la música, que y bueno, ese es un archivo muy rico, porque encontramos ahí unas partituras para guitarra séptima doble, ¿no?, que se afina igual que la guitarra sexta, nada más que tiene un bajo más, ¿verdad? Tiene un sí. Y que aquí uno de los muchachos que están trabajando en la digitalización, que estudia guitarra,
pues sacó la partitura y memorizó 2 obras que estaban ahí, sí, es recuerdo. en pocos días, Sí. porque se venía ya la conferencia. Entonces me tocó dar la plática con Josefina ¿Moguel? Moguel, sí, con Josefina Muriel, no, Josefina Sí, Moguel, Concepción Moguel. y platicamos, y después de la conversación pues escuchamos lo que había Sí, salido lo recuerdo muy bien. esas partituras, que son partituras de principios del siglo XIX. Hay que recordar que Lucas Alamán, en una de las empresas que planteó de joven, muy joven, fue imprimir música en México, porque era carísimo el sistema de impresión de música. Se hacían las partituras, se hacían grabados, como si fueran billetes, hazte de cuenta, ¿no? Es decir, se asegurilaba la placa y luego eso se imprimía, entonces era carísimo. La música impresa era carísima, y creo que Lucas Alamán andaba ahí investigando otro sistema para darle más velocidad a las placas. Entonces probablemente esas partituras hayan sido algunos originales que él tenía para ese efecto, ¿no? Porque ciertamente es música popular, uno es un jarabe y la otra no me acuerdo ahorita qué es. Sí. Pero es un fondo muy rico, está la correspondencia con el Duque de Monteleone. Sí. Parte de eso se publicó en las obras de Lucas Alamán, pero aquí tenemos se publicaron las cartas de Lucas Alamán al Duque de Monteleone, pero aquí están las cartas del Duque, escritas en español, curiosamente, ¿eh? Sí. Un español que tiene ahí sus italianismos, pero pues no, claro. y muy interesante. Sí. Oye, Andrés, y de acuerdo a tu experiencia en el Consejo, ¿qué nos puedes decir de las reuniones del Consejo? ¿Qué finalidad tienen? Bueno, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, en primer lugar son muy gratas, porque bueno, el lugar es muy amable, los colegas del Consejo son personas muy interesantes, cada uno en su aspecto, historiadores, bueno, está Enrique Flores Cano, Carlos Martínez Azad, en fin, está Margot Glantz, pero tienes personas muy enteradas de la historia de México que tienen panoramas muy abiertos, pues como nuestro amigo Fernando Solana, sí. Ricardo García Sanz, Teodoro González de León. González de León. Entonces, hay una apreciación, sí, se habla del centro, de los fondos del centro, de las adquisiciones, porque se nos muestran las adquisiciones, platicamos sobre ellas. Bueno, Miguel León Portilla, Patricia Galeana, en fin, todos conversamos, pero aparte de eso, yo creo que un punto, una cosa muy interesante de las conversaciones del Consejo es que es una visión muy abierta al patrimonio histórico-cultural, porque no hablamos ciertamente de los documentos, pero esa es una parte, si se quiere, breve, que va en la parte formal del informe, comentario formal, pero la conversación previa, lo que se hace, el pelícano, como decían después de las reuniones del Cabildo Eclesiástico, había esos pequeños comentarios después que se le llaman el pelícano, digamos, pues suele hablarse sobre la problemática del patrimonio cultural de México. Y bueno, y una personalidad como Teodoro González de León con esa visión de la arquitectura, algunos otros con la visión ecológica, Julio Gutiérrez, por ejemplo, lo que nos comenta de esta fundación del río, agua. Del agua, por ejemplo, todo esto, pues es muy enriquecedor, y eso tiene que ver necesariamente con los testimonios históricos. Percibimos, yo creo, que la visión de otros testimonios de la realidad histórica, que complementan y hacen ver de una manera muy interesante lo que es propiamente el acervo bibliográfico y documental del centro. Del centro de estudios. Sí. A tu parecer también, ¿cuál es la imagen del centro en general, no solamente en las instituciones, sino entre los historiadores? Bueno, muy positiva. ¿En qué sentido? Tienes, por ejemplo, personalidades como Horace Beechman, David Brading,
que han estado aquí hospedados y como, vamos a decir, becarios del centro, bien, como residentes durante un tiempo, bueno, han hecho trabajos muy importantes, hay publicaciones que acusan pues no solo el enriquecimiento de información que han logrado en el centro, sino más bien la posibilidad de disfrutar de este espacio y de la concurrencia con otras personas. Es decir, yo la última vez que vi a Charles Hale, él me vino a buscar al centro, estaba yo trabajando aquí y nos fuimos caminando hasta la casa y Charles estaba muy contento. Yo no me di cuenta que estaba yo abusando porque él tenía entonces un problema de una pierna que luego se operó, pero lo hice caminar muchísimo, pero no lo notó. Pero porque, pues a propósito del centro y de muchas cosas, pues nos fuimos platicando sobre la documentación que él había visto para su magnífica biografía de Emilio Rabasa. Porque Emilio Rabasa, como buen abogado, como un buen político, era un hombre que una vez resuelto, contestado el asunto al que se refería cierta documentación, la destruía. Entonces, es un hombre muy difícil de biografiar, por eso. Sí. Tiene obras importantes, tú te das cuenta de la dimensión vital del personaje, pero es muy difícil seguirlo porque cuidaba de no dejar rastro. Pero el archivo de Limantur sí está, la correspondencia. Y claro, con Limantur estuvo carteándose durante el exilio, que esa es una etapa importantísima en la vida de Emilio Rabasa, una etapa política por las relaciones políticas que sigue teniendo. Él está de 14 a 20 en Nueva York, exiliado, y no hay rastro escrito de sus relaciones personales, salvo lo que está aquí en el fondo Limantur, que es un fondo riquísimo, importantísimo, pero él está resolviendo muchos problemas como abogado, con su socio Nicanor Gurría Urgel, y pues todo eso son cosas que ha permitido el centro, ¿no? Yo creo que sí es un espacio muy grato para trabajar. Los estudiantes que se están formando como historiadores, pues son clientes regulares del centro en algún momento. Y ahora, sobre todo, ya quizá no tanto físicamente, sino a través de nuestro sitio. Bueno, el sitio de internet es un medio que sí va. Bueno, la revolución en la electrónica es después de la invención de la imprenta, yo creo que es esta, desde luego, ¿verdad? Sí. Así, en la cultura, la información, la posibilidad de información. Y esta es una posibilidad enorme que, bueno, es algo que se ha cuidado en los sucesivos consejos de los últimos años, es precisamente darle la mejor disposición al sitio para los efectos de la consulta. Y lo que sí se cuida en los consejos es ver en la proporción del acervo, de la oferta que tiene el centro, cuál es su desempeño, ¿verdad? Lo comparas con archivos y bibliotecas del extranjero, con archivos y del resto del país, ¿verdad? Tienes el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional. Entonces, cuidar la ubicación y la complementariedad del centro con respecto a otros acervos. O sea que es un servicio, se cuida la riqueza misma del fondo y la complementariedad, la necesaria relación que tiene que haber pues en espacios necesariamente globalizados. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en materia de investigación no hay barreras nacionales y menos debe haber una actitud excluyente o nacionalista, por decirlo de una manera. Son la apertura de los canales de investigación y el sitio electrónico pues es capital y eso se ha cuidado. Bueno, lo que se ha puesto a disposición del público ahora pues
está rindiendo, ¿no? Los comentarios que yo escucho en las instituciones con las que tengo relación, como profesor en el colegio, en la academia, pues en todos estos lugares tenemos una complementariedad importante. Esta literatura de carácter religioso, que desde luego los ámbitos de la conciencia se exploran a fondo en la literatura penitencial y otra, en la pastoral también, porque el catolicismo es una religión sacramental, entonces el seguimiento de la administración sacramental, sobre todo la confesión, la comunión pascual, pues es muy importante para ver cómo se vigila la conciencia de las gentes, cómo la gente se va haciendo consciente de su propia conciencia. Y luego otra situación que es muy importante, pues el problema de las relaciones iglesia y Estado, que es lo que también he trabajado algo aquí, hice algún trabajo sobre la justicia eclesiástica y ahora precisamente que vine a esta charla, aproveché para pedir copia de 2 textos muy importantes de los que he tomado extensa nota, pero hay algunos grandes párrafos que debo tomar en cuenta literalmente. Ya pedí que me dieran una copia escaneada, cuidando mucho la integridad de estos folletos. Son folletos, por ejemplo, de Juan Bautista Morales, el gallo pitagórico, ¿no? Hay una disertación muy importante sobre, más bien unas respuestas, una polémica a propósito de las relaciones con Roma después de la independencia, en la Primera República Federal, que es una situación muy difícil porque no reconocieron el patronato a la nación mexicana, no reconocieron la independencia de México, entonces son situaciones políticamente muy ingratas y Juan Bautista Morales tiene ahí ideas muy interesantes. Es como los mexicanos estaban en busca de una solución de ese problema. Y mientras más incidían en ese propósito, más disgustaban a ciertas personalidades. Entonces hay polémicas muy interesantes. Hay esta respuesta sobre las relaciones con Roma y otra sobre la libertad, sobre la tolerancia religiosa. Sí. Por ejemplo, es muy abierto Juan Bautista Morales en materia política, pero por otra parte es muy en materia de tolerancia religiosa, eso no. Una cosa es la relación política con la Iglesia, que en eso hasta personalidades tan conservadoras después como Bernardo Couto, en materia de cuál va a ser nuestra relación con Roma como poder político, con las naciones europeas, como entidades políticas, eso es una cosa. Y ya la cuestión de la libertad religiosa y eso es otra cosa. Es algo que no se discutía. Que no se discutía y en lo cual incidió con mucha intuición don Edmundo Gorman en uno de sus últimos libros, ¿no? El México, el trauma de su historia, ese pequeño librito, porque dice, queríamos ser modernos, se luchaba por la modernidad, pero no queríamos pagar el precio de la modernidad, que era cambiar. Y uno de los cambios más notables era el religioso. Claro. La religión católica fue religión de Estado hasta 1857. Sí, hasta las leyes de reforma. Hasta la Constitución 57, que ahí se discute la posible libertad de cultos, en un artículo muy conciliador que se dice se protegerá la religión católica apostólica en primerísimo lugar y aquellas que con respeto. No, eso no lo admitieron. Entonces, ¿qué? Se optó por el silencio. Y lo que no está prohibido está permitido. Claro. Entonces, punto. Sí. Porque antes los primeros artículos de nuestras constituciones fueron la religión católica apostólica romana es la única tal y tal, ¿no? Entonces,
los fondos que hay aquí en el centro, pues tienen una continuidad interesantísima, porque tienes impresos desde el siglo XVI, bueno, Sí. y anteriores, pero tienes toda la imprenta de la época novohispana, y tienes también siglo XIX Sí. y XX. Y 20. Aquí tenemos el Fondo Carranza, Sí. ¿verdad? Entonces tienes, Sí. tienes pues para rato. Yo creo que sí. En materia de historia de México. Y sobre todo el centro necesita investigadores de tu talla para dar, muchas para, gracias. pues sí, porque pues, es decir, el centro puede tener mucha información, pero si no hay investigadores, pues estaría incompleta la tarea. Y yo creo que investigadores que vienen y que llevan a cabo sus escritos es la mejor publicidad para nuestro centro de estudios. Pues te agradecemos mucho, Andrés, gracias. y estamos muy contentos de que seas nuestro consejero, Sí. y aprendemos mucho de tus comentarios, que a veces desgraciadamente no los canalizamos de inmediato, pero a mí siempre se me quedan en la libreta. Bueno, es un continuo. Vamos a seguir Muchas trabajando. gracias. Gracias. Muchas gracias.